El tema para esta noche, si hubiera que poner un título, es Buscando lo que es de Cristo. Buscando a lo que es de Cristo. Estoy seguro que por lo menos alguna vez, o si no es que en estos momentos, tú has participado en algún equipo. Quizás algún equipo de fútbol y tengas que lograr el campeonato, como sé que algunos lo lograron en estas fechas recientes. Quizás en una empresa formas parte de un equipo de trabajo y como equipo de trabajo tengas que obtener ciertos estándares, ciertas metas que cumplir y quizás hay algún bono como premio. O quizás simplemente en la escuela, haces equipo en la escuela, te ha tocado participar con alguien y tú estás ahí mentalizado en sacar el proyecto adelante para obtener una buena nota, una buena calificación. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando llegamos a la carta a los Filipenses, Pablo está hablando a un grupo, por así decirlo, a un equipo de creyentes. Y le está diciendo cuál es su objetivo, cuál es su meta, qué es lo que tienen que hacer. Y en pocas palabras les está diciendo a lo largo de toda la carta que dejen de centrarse en ellos mismos y que su meta y su objetivo sea buscar lo que es de Cristo. Buscar lo que es de Cristo Jesús. Y es que por naturaleza, jóvenes, me temo que muchas veces estamos centrados o tomando decisiones en base a nuestros propios gustos, en nuestros propios intereses, o tomando decisiones en base a nuestros miedos e inseguridades, que todo está centrado en nosotros, y si me pasa esto y si me pasa el otro, siento que la marea ya viene detrás de mí y tengo que nadar contra corriente, centrado solamente en mí. Y muchas veces parece que en lugar de andar como equipo con una sola mentalidad, buscando un bien único, parece ser que solamente estamos centrados en nosotros mismos. Y como lo decía anteriormente, cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, escribe con el propósito de tres cosas. Una de ellas es agradecer por la ofrenda que le habían enviado, pues Pablo estaba prisionero en Roma, no podía viajar, no podía salir de ahí, y les agradece en el capítulo 4, hey hermanos, muchas gracias por la ofrenda que me dieron, sé que estaba solícitos, por favor, gracias, ha sido un olor fragante lo que ustedes han dado. También les escribe para regresarles a Epafrodito, ahorita vamos a ponerle un poquito de contexto en eso, vamos a estudiar un poquito de eso, le regreso a su colaborador, pero un tema preeminente en la carta es acerca de la unidad. Y es que parecía ser que en la iglesia de Filipos había un problema que estaba dividiendo la iglesia. No sabemos mucho, en Filipenses capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, pero parece ser que la iglesia se estaba quebrando, la iglesia se estaba rompiendo. Y un propósito por el cual Pablo escribe esta carta es pues unir. Y realmente es a lo que estamos llamados. Pablo escribe esta carta con un sentimiento muy profundo. Amaba a esta iglesia, te encontramos la historia de cómo nació en Hechos 16, pero amaba a esta iglesia, amaba a esos hermanos, amaba a los hermanos de otras regiones. Y mira cómo dice Pablo que les ama en Filipenses capítulo 1 y versículo 8. Ve conmigo ahí Filipenses capítulo 1 y versículo 8. Después de que agradece al Señor por ellos, y mira lo que dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, ¿con qué? ¿Alguien? Con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo, una pasión que involucra todo el ser. Eso se está refiriendo cuando dice la palabra entrañable. Les amo con todo el ser, con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y no era simplemente un conocimiento vacío, no. Pablo está diciéndoles, señores, les amo con todo, con el entrañable amor de Jesucristo. Y pido que el conocimiento de Cristo también sea tan vívido en ustedes, tan real en ustedes, que también puedan amar a otros como Cristo los ha amado. Y les exhorta y les anima, y mira cómo termina, antes de llegar a nuestro pasaje central, mira cómo termina en Filipenses capítulo 1, versículo 27, mira cómo termina este capítulo, después de que les describe toda su situación. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
¿Cómo es comportarse digno del Evangelio de Cristo? A ver, Pablo, ¿en qué se traduce comportarse digno del Evangelio de Cristo? Pues mira cómo termina el versículo 27. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que ¿qué? ¿Alguien más fuerte? ¿Que qué? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿qué significa comportarse como es digno del Evangelio de Jesucristo? Pues versículo 27 termina: estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso significa estar firmes en el Evangelio de Cristo. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Pablo sabía que los hermanos de Filipenses, los hermanos de Filipos, iban a pasar persecución. De hecho, gracias hermano, de hecho, Pablo mismo lo está viviendo. Termina en el capítulo 1 diciendo: lo que veis en mí, ¿en dónde estoy? En la prisión, por causa de Cristo. Ustedes quizás también lo van a vivir. ¿Y sabes por qué les anima a estar unidos? Por la persecución que ellos pueden enfrentar. Y es que, joven, señorita, hermano que me escuchas, la unidad, en este caso, la unidad de la iglesia era necesaria para combatir la oposición. La unidad de la iglesia era necesaria para combatir la oposición. ¿Qué es lo que brinda fortaleza en medio de la persecución? Pues la unidad a Cristo y a los otros creyentes. Necesitaban estar unidos, porque así como él está enfrentándolo cuando escribe esta carta, prisionero en Roma por 2 años, así mismo la iglesia se veía en peligro de pasar persecución y necesitaban estar unidos. Igualmente, jóvenes, quizás hoy por hoy no estás siendo perseguido por predicar a Cristo o por venir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Estás siendo bombardeado. Estás siendo bombardeado por todas las filosofías que imperan allá afuera. Estás siendo bombardeado por tu carne. Estás siendo bombardeado por el enemigo que te hace caer, que te lleva una y otra vez al pecado. ¿Y sabes qué necesitas? Permanecer unido. Permanecer unido a Cristo y a otros creyentes. Después, por esto es muy importante el versículo 2.1, por tanto, y después le menciona esto. Pero esta tarde, joven, señorita, simplemente quisiera ver 2 verdades a la luz de este pasaje que nos ayudan a buscar lo que es de Cristo. Y es que Pablo dice ese famoso versículo en el 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa en la práctica para mí el vivir es Cristo? ¿Qué significa buscar lo que es de Cristo? Pues vamos a nuestro pasaje central, en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Y después de que ya vimos un poquito acerca del contexto, recuerda, Pablo está prisionero en Roma, él no puede salir. Agradece a través de esta carta que escribe. ¿Cómo llegó esta carta y cómo llegó la ofrenda? Pues a través de un hermano que se llama Epafrodito, ahorita vamos a hablar de él. Pero versículo 19, como primera verdad, quiero simplemente resaltar 2 verdades. Primera verdad, el testimonio de un deseo genuino de vivir por Cristo y su obra. El testimonio de un deseo genuino de vivir por Cristo y su obra. Y veremos estos 2 ejemplos de estos hombres que se mencionan a continuación. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Parece ser que Timoteo estaba, y quiero que te traslades conmigo a la escena ahí con Pablo, parece ser que Timoteo estaba acompañando a Pablo en prisión. Quizás él le ayudó a escribir dicha carta. Hermanos, para cuando llegamos a este punto de la historia, ya no es aquel Pablo con toda la enjundia y toda la energía, ya está un poco más viejo. De hecho, le escribe a Timoteo y le dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, ya está un poco más viejo, ya no tiene tanta energía. Parece ser que Timoteo le ayuda. Y le dice a estos hermanos de Filipos, señores, les voy a enviar a Timoteo. Él está conmigo ahorita, pero mira lo que dice acerca de Timoteo. Versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y ánimo, otras versiones, o también podría traducirse de la misma alma. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y viene la realidad que impera en cada uno de nosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo dice a Timoteo, se los voy a enviar. ¿Por qué? Porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Versículo 20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Sin hipocresía, sin maldad. De hecho, algún comentario por ahí hablando acerca de la sinceridad en este versículo y también en el capítulo 1 cuando dice para que seáis sinceros e irreprensibles, alude a los tiempos de antaño. Los comerciantes vendían jarros o vendían cosas de barro y tenían por alguna razón alguna grieta. Y lo que hacían era pues simplemente echaban una especie de cera, después pulían el jarrón para que no se notara o no sobresaltara la cera, lo pintaban y lo vendían. Pero vaya situación que cuando querían calentar algo, pues la cera se derretía y ahí se empezaba a notar la grieta. Lo que está queriendo decir Pablo, no hay hipocresía en él. De una manera sincera se interesa por vosotros. Este es Timoteo. Timoteo se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo ahí en Listra y desde ahí comenzó a acompañar a Pablo, a seguir a Pablo y a desvivirse por el servicio en el Señor. Timoteo tenía alrededor de entre 20 y 23 años quizás. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Quizás con una actitud tímida, ¿recuerdas cuando le escribe a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, aviva el don de Dios que hay en ti? Quizás de una manera cohibida, pero ahí está Timoteo al pie del cañón interesándose por los demás hermanos. Este es Timoteo que en su juventud lo que hizo fue dejar todo para seguir a Pablo y servir al Señor. Y después el versículo 21, pues porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sabes a quién te envío? Nadie está, todos están en sus negocios, en sus asuntos, pero ¿quién realmente se va a interesar por ustedes, hermanos de Filipos? Les envío a Timoteo. Y quiero que vayas conmigo a la carta a 2 Timoteo capítulo 12, versículo 15, y miremos un pequeño contraste. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15. Mira lo que dice. 1:15, perdón, no capítulo 2, capítulo 1. 2 Timoteo 1:15, desde el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto. Pablo también está ahí prisionero, escribe esta carta pastoral a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y empieza a hablar de otros. Lo abandonaron. No se sabe mucho de Fígelo y Hermógenes. Simplemente nos dice que estaban por ahí con los hermanos de Asia, quizás líderes prometedores en la región de Asia. Pero al venir la persecución, simplemente abandonaron y cada uno se fue por sus propios intereses. Por eso, joven, por eso, señorita, la prioridad, el llamado a la unidad. Tú debes permanecer unido a Cristo y a otros creyentes, empezando a vivir por otros antes que a ti mismo. Antes que a ti mismo. Porque parece ser que estos hermanos lo abandonaron. Necesitas permanecer unido. Y así como han visto por ti y te han invitado y te han hablado, que tú mismo empieces a ver por otros. Que tú mismo empieces a ver por otros. Antes de pasar aquí a predicar, estaba orando Brian con Josa y conmigo. Y me llamó la atención y fue mucha bendición. Señor, ayúdanos a ir por aquellos que no han venido. A hablarle, a invitar a otros que no han venido. Porque es necesario la unidad, porque es necesario que tú empieces a velar por otros antes que a ti mismo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué significa buscar lo que es de Cristo Jesús? Buscar lo que es de Cristo Jesús significa vivir por otros antes que tú. Antes que tú. Eso significa buscar lo que es de Cristo Jesús. Lastimosamente todos están enfocados en sus propios intereses, en sus propios deseos. Hermanos, ¿cómo le hago? Es que tengo
esta situación en el trabajo, y sí, quizás lo tienes. Pero el llamado de la palabra es, ve por otro. Antes que ti, Dios se encargará de tu situación. Si tú tienes la oportunidad, ve por otro. Mira por otro, busca lo que es de Cristo Jesús. Este es Timoteo que en su juventud dejó todo para seguir a Pablo y servir al Señor. Y dice versículo 22, ya conocéis los méritos de él. Pablo ya había estado en Filipos, ahí cuando fueron encarcelados también junto con Silas, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Era tan amado, tan apreciado Timoteo para Pablo, que lo llamaba o lo consideraba incluso como su hijo en la fe. Un Pablo vio por un Timoteo, y aún un Timoteo está viendo por hermanos necesitados de Filipos. Hermano, y así es la obra de Cristo. Así es la obra de Cristo. Una vez un Pablo vio por ti, y ahora tú como Timoteo también tienes que ver por otros filipenses. Porque eso es la obra de Cristo. Al fin y al cabo, el ministerio son personas. Al fin y al cabo, el ministerio es involucrarse en la vida de otros, ver por otros. Ver por otros. Versículo siguiente. Así que espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, cuáles asuntos, si voy a salir de prisión o no, y confío en el Señor que también iré pronto a vosotros. Después, mira el testimonio de otro hombre. Estamos viendo el testimonio de un deseo genuino de vivir por Cristo y su obra. Hemos hablado que vivir por Cristo se traduce en ver por otros antes que a nosotros. Versículo 25. Ya hablamos y vimos un poquito acerca del testimonio de este hombre, Timoteo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Quién era Epafrodito? Poco sabemos de él. Epafrodito, como lo mencionaba al inicio, fue el hermano que llevó la ofrenda a Pablo a la cárcel y fue el hermano que regresó esta carta a los hermanos de Filipos. Este es Epafrodito. Pero mira lo que Pablo dice de Epafrodito: mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Usa término como de soldado. Y no sé, creo que no hay ningún soldado aquí, pero por lo menos lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Que el ambiente de los soldados se genera una amistad, se genera una unión enorme, que si estás en el combate de batalla, tu vida depende de tu compañero. Igualmente la vida de tu compañero depende de ti. O sea, estás ahí y si a él lo hieren, oye, pues ¿quién está para echarle el brazo y cargarlo y llevarlo? Pues yo. Y si a mí me hieren, ¿quién me va a cargar? Pues mis mismos compañeros. Y Pablo se refiere a Epafrodito, dice, mi compañero de milicia. Ahí con el que yo corrí, ahí con el que yo combatí, vuestro mensajero. Él fue el mensajero que llevó la ofrenda y después que regresó la carta. Pero mira también cómo lo dice al final del versículo 25, y ministrador de mis necesidades. Y ministrador de mis necesidades. Como lo mencionaba hace unos momentos, ya Pablo no era aquel Pablo con tanta enjundia y tanta energía. Ya quizás necesitaba ser apoyado. De verdad, piénsalo. Quizás necesitaba ser apoyado. A ver, Pablo, te voy a cambiar la ropa. A ver, Pablo, te voy a dar de comer. A ver, Pablo, bueno, Pablo quizás sabía la ley de memoria, pero déjame leerte un capítulo. Vamos a orar juntos. Estás herido ahí, te golpearon, déjame sanarte las heridas. El ministrador de mis necesidades. Joven, en el inciso anterior, hablando acerca de Timoteo, dijimos que vivir por Cristo es vivir por otros. Pero quiero llevarte también a pensar que no se necesita pararte enfrente de muchos y enseñarle una gran predicación, no. Se empieza por lo poco, el servicio con otros. Ve conmigo a Mateo capítulo 25 y versículos 35 y 36. Mira lo que dice Jesús a estos discípulos, a estos líderes religiosos. Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36. Mateo capítulo 25,
y versículos 35 y 36. Dice, desde el 34 dice así la palabra de Dios: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Joven, el llamado de la palabra de Dios es permanecer unidos, buscando lo que es de Cristo, sirviendo a tu hermano, sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el llamado de la palabra de Dios. Y como te dije, si Dios te da la oportunidad de ministrar a otros a través de la enseñanza, hazlo. Pero si Dios te da la oportunidad, así como lo leímos en Mateo 25, de darle un vaso con agua a otro, hazlo. Porque eso significa buscar lo que es de Cristo, ver por otros antes que a ti mismo. Mira, seguimos con este hermano llamado Epafrodito, versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Algo pasó con Epafrodito cuando iba de viaje. ¿Okay? En aquel entonces no había, oye, que tomo un Viva Aerobús, no. O era caminando, o se te iba bien en barco y se tardaba. ¿Okay? Parece ser que en este viaje de Filipos a Roma con Pablo, a través de toda la península itálica, parece ser que se enferma. Y no sabemos si algo comió o alguna enfermedad que ya traía, pero se enferma. Y dice Pablo que su enfermedad, versículo 27, lo llevó casi a la muerte, estuvo a punto de morir. Y llegó con Pablo muy apenas y ahí estaba, y es interesante lo que leímos antes, ¿no? Ministrador de necesidades, quizás aún con malestares y aún con debilidad, sirviendo a Pablo, pero Epafrodito se enfermó y dice que a punto de morir. Y versículo 26 dice Pablo: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió. Y mira por qué se angustió: porque habíais oído que había enfermado. Algo pasó, y es muy interesante. Epafrodito se enferma. Los hermanos, por alguna razón, escuchan que su amado siervo, su amado colaborador, los hermanos allá en Filipos, en otro lugar, escuchan que su amado colaborador Epafrodito está enfermo y se preocupan. Ay, ¿qué le estará pasando a nuestro siervo Epafrodito, a nuestro hermano Epafrodito? Epafrodito, cuando escucha que los hermanos de Filipos están preocupados por él, ¿sabes qué pasa? Se preocupa él por ellos. ¿Te ha pasado de repente con tu mamá o con tu abuelita o con tu papá que no te quiere decir que está enfermo para no preocuparte? ¿Por qué? Porque si escucha que tú te preocupas, él está preocupado. Y Epafrodito está preocupado porque los hermanos están preocupados por él. A lo que voy es, mira la mentalidad que está teniendo Epafrodito. Epafrodito no está pensando en él mismo ni en su enfermedad. Epafrodito, ¿en quién está pensando? ¿En quién? En los hermanos de Filipos. Ay, no le digas que estoy enfermo. Está pensando ahí en ellos. Está viviendo por otros, y también es interesante lo que Pablo dice en versículo 27, el último: y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque en el capítulo 1, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, si me muero mejor. Pablo no está pensando en su propia vida. No está pensando en voy a salir de la cárcel o no, me van a matar aquí o no. Y parece que está gozoso por la predicación del evangelio. Gozoso, tú lo ves feliz, pero aquí lo ves, dice, si pasa esto, sí me entristezco feo.
Versículo 27. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿En dónde está la razón de su gozo? En Cristo. ¿En dónde está la razón de su tristeza? En que le vaya mal a mi hermano. Si estás viendo la mentalidad de los siervos de Cristo de no vivir para sí mismos, sino que, es más, hasta están dejando a un lado su propio bienestar para desvivirse por otros. Mira versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, en pocas palabras, se los devuelvo, hermanos, para que al verle de nuevo ustedes estén felices, se gocen, y yo esté con menos tristeza. Mira versículo 29. Recibidle pues en el Señor, ¿cómo? Con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Tened en alta estima, que sea de honor. ¿Por qué? Versículo 30. ¿Por qué les dice Pablo a los hermanos de Filipos que reciban con estima, con honor a Epafrodito? Versículo 30. Alguien que me ayude a leerlo. ¿Por qué? Amén. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Jóvenes, piensa conmigo un momento. ¿Cuál es la obra de Cristo a la que se refiere el versículo 30 que hizo Epafrodito? ¿Cuál es la obra de Cristo a la que se refiere el versículo 30 que hizo Epafrodito? ¿Cuál? Versículo 30, mira cómo termina, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Sabes? La obra de Cristo a la que se refiere el versículo 30, la cual hizo Epafrodito, fue servir a Pablo. Servir a Pablo. Llevarle una ofrenda que los hermanos de Filipo juntaron, ministrar sus necesidades, sean cuales sean las que tuvo. Eso fue la obra de Cristo. Eso, joven, es lo que significa buscar lo que es de Cristo. Ministrar a otros. Pero ¿cuántas veces tomamos decisiones que nos benefician solo a nosotros y dejamos de ver por otros? ¿Cuántas veces estoy pensando más en qué me puedo comprar en lo que puedo ayudar a otro hermano? ¿Cuántas veces estás pensando más en el qué dirán y en tu vanagloria y en tu altivez que en apoyar a otros? Jóvenes, ¿cómo están tus relaciones con otros? Con otros creyentes primeramente. ¿Cómo están tus relaciones con otros? ¿Estás sirviendo? ¿Estás edificando? ¿Estás buscando lo que es de Cristo realmente? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien, no para preguntarle acerca del partido o no simplemente del cómo estás? No, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con alguien acerca de cómo va su relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te quitaste el bocado de la boca para ir y llevárselo a un hermano o una hermana que padece necesidad? ¿Estás buscando realmente lo que es de Cristo? Me temo que muchas veces simplemente vivimos con la mentalidad así, viendo hacia enfrente, sin voltear a los lados para ver las necesidades que apremian a otros. Y tenemos que ir y velar. Al estudiar este pasaje en esta semana, fui confrontado también y aprendí también en el grupo que existía del lago, y digo existía porque ya no vienen personas con discapacidad. Todavía tenemos contacto con una señorita tiene 30, 35 años. Esta señorita no tiene piernas, así nació con este problema. Y esta semana me estuvo contactando muchas veces por un problema que tenía. Y mi pensar era, tengo trabajo. Me estás marcando ahorita, tengo trabajo, ¿a qué hora? Y no me malentiendas, es necesario cumplir con tus responsabilidades. Llego a casa y otra vez está el mensaje ahí pendiente, ¿y qué hago? Y me temo que muchas veces buscamos cada uno lo suyo propio y no busca lo que es de Cristo Jesús. Y tenemos que ir y dejar ahí lo nuestro para también encargarnos de otros. A eso
A eso estamos llamados. Es un testimonio de un deseo genuino de vivir por Cristo y su obra. ¿Qué realmente, joven, estás buscando? ¿Realmente estás buscando lo que es de Dios? El buscar a Dios te lleva a permanecer como Timoteo y no desviarse como Fígelo y Hermógenes, aquello que vimos hace un momento. Pero no solamente esta verdad, sino también, ya que vimos el testimonio de un deseo genuino de vivir por Cristo y su obra, quisiera también mencionar el impacto transformador de conocer a Cristo y su obra. No solamente vivir por Cristo y su obra, sino realmente conocer a Cristo y su obra. Porque esto no va, el vivir por otros y el hacer labor social, ni simplemente se queda en el acto moral como la Madre Teresa. No. Esto que hay en nosotros se produce de una realidad de conocer a Cristo. Esto que se resulta, que se sobreabunda de vivir por otros, es el resultado de estar en comunión con el Espíritu Santo y de conocer a Cristo. Por eso es que Filipenses capítulo 12, versículo 1 dice, si hay alguna una consolación en Cristo, si alguna comunión con el Espíritu, entonces, jóvenes, si tú realmente eres cristiano, si tú realmente tienes una relación con Dios, te llevará a vivir por Cristo y su obra. Pero primero tienes que conocerle. En el versículo 8 de capítulo 1 que vimos al inicio, les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y después dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Otra vez, no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento vivido, a un conocimiento por experiencia de conocer al Señor, que es regulado a través de la palabra de Dios. En el capítulo 2 dice, para que tengan la palabra de Dios en cuenta, que sean una generación, que sea luz en medio de una generación maligna y perversa, a través de la palabra puedan hacer esto. Por eso, ahora el punto que veremos es el impacto transformador de conocer a Cristo y su obra. El impacto transformador de conocer a Cristo y su obra. Y vamos a movernos un poquito al capítulo 3, y ve conmigo ahí, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo les advierte de algunos por ahí que se cuiden, que les están obligando a hacer reglas, y ellos se glorían de sus reglas. Mira, aquí están mis credenciales, mira todo lo que yo hacía. Versículo 7. Ahora, antes de seguir con versículo 7, ¿qué producía estas credenciales en la vida de Pablo? ¿Qué tenía Pablo al tener estas credenciales? Estoy seguro que como fariseo de fariseos, tenía fama, tenía una posición, quizás tenía estabilidad, joven, quizás tenía comodidad. Yo voy a los mejores lugares, los mejores hoteles, las mejores cenas, las mejores convivencias, tengo prestigio, otros me buscan. Eso es lo que tenía Pablo con estas credenciales que él menciona. Con su grupito ahí, él era de los meros. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por una razón. ¿Cuál es esa razón? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. He dejado todo lo que tenía, lo que me traía estabilidad, lo que me traía fama, lo que me traía prestigio. ¿Sabes por qué? Por conocer más a Cristo. Y otra vez, no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, es un conocimiento que nace de la experiencia.
por conocer más a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está cambiando todos sus intereses, todos sus gustos. ¿Recuerdas? Todos buscan lo suyo propio, nadie busca lo que es de Cristo Jesús. Está cambiando todo eso y tirándolo a la basura por conocer más a Cristo. 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es en la ley. No lo que yo haga, no mis méritos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. 12. No que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es esa meta y ese llamamiento al que quiere llegar Pablo? Hacer más a la imagen y semejanza de Cristo. Y esto nace al simplemente conocerle, al ser transformado, como dice la palabra en Corintios, al ver cara a cara en la palabra de Dios y ser transformado y ir de gloria en gloria para ser más a su imagen y semejanza. El impacto transformador de conocer a Cristo y su obra. Pablo se enamoró de Cristo y de su obra. Dejó a un lado todo lo demás por conocerle y amarle más a Él. Jóvenes, ¿cuáles son las prioridades, los deseos, los intereses que hoy tienes que no se ajustan a Cristo? Estoy seguro que todos los tenemos. Pero deja de centrarte en ti mismo y empezar a vivir por Él y por su obra. Me gusta mucho aquel himno, si mal no recuerdo, el 459, si no me corrigen. Prefiero a Cristo. ¿Cuál es? ¿Sí? Sí me acuerdo. Este himno lo compuso, le puso la música a una persona a la que invitaron a ir de gira por todo Canadá. Si mal no recuerdo, George Beverly Shea. Tenía talento musical. Te agarro, nos vamos de gira, me firmas el contrato. Y su papá era de escasos recursos, era pastor de una iglesia. Y dice, ¿sabes qué? No, Dios me está llamando al ministerio aquí con mi papá. Voy a dejar esto y voy a quedarme aquí porque esto me ha llamado el Señor a hacer. Y aquí soy feliz haciéndolo. Y es otra cosa que impera en la carta. Pablo encuentra felicidad al vivir por otros. Y una de esas estrofas de ese hermoso canto dice, aplauso del mundo, qué lucidez. No obstante, qué corto su encanto es. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Se enamoró de Él y de su obra, y ahora se desvía por los hermanos de Filipos y por otros. Y por último, quiero terminar con el mayor ejemplo, porque estamos hablando del impacto transformador de conocer a Cristo y su obra. Y por eso es que en el capítulo 2, en el punto medio de la carta, Pablo les menciona este gran ejemplo. Vayamos a Filipenses capítulo 2 y los primeros versículos. Estaban llamados a la unidad. ¿Qué era lo que impedía la unidad? El egoísmo, el orgullo, la vanagloria, cada uno jalando para su propio lado, no importándose el otro me lo llevo entre los pies, con que yo gane, no importa. Eso rompía la unidad a las que estaban llamados a vivir.
Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada, escucha, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Cuando dice nada, es nada. Jóvenes, ¿cuántas veces o cuántas de las cosas que haces, si escudriñamos ahí en lo más profundo y recóndito de nuestro ser, o están motivadas por contender, yo gano, mi posición sobre la tuya, mi idea sobre la tuya, o por vanagloria, que me vean que hice? Al otro lo reconocieron, yo también quiero ser reconocido. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. La verdadera característica, la clave de la unidad es esta humildad. Antes bien con humildad, estimando cada a uno de los demás como superiores a él mismo. Mira, versículo 4 contrasta con 2:21, con el que empezamos, 2:22. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué dice 2:22? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué dice 2:4? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Este es el espíritu de la verdadera humildad. Considerar al otro mayor que tú. Considerar al otro mayor que tú. Pero es que él es menor que yo. Pero estás llamado a considerarlo mayor que tú, sirviéndole, mostrándole amor. Versículo 5, el mayor ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo. Se quitó esa etiqueta de trátenme como Dios, y ¿sabes qué? Se puso la etiqueta de soy siervo y vine a servirte, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó la gloria allá con el Padre para venir y tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿sabes? Estando allá en la presencia del Padre, en la gloria del Padre, vino, bajó a esta tierra, se humilló, se hizo siervo. Tomó forma de hombre, incluso lo trataron como el peor de los hombres. 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, ¿sabes? La verdadera humildad nace de la obediencia al Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, sabes que esto es gratificante. Yo me gozaba con esto porque el Padre no dejó ahí a Jesús, sino que lo levantó y lo exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A través de su humillación, a través de su obediencia, trajo gloria al Padre. Y también nosotros, a través de nuestra humillación y obedecer al Padre, traemos gloria a Cristo, gloria al Padre, y servimos a los demás. Pero mira, el autor de Filipenses, Pablo, nos está llamando a considerar este ejemplo. Mira la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien estando ahí en la gloria del Padre, vino a servirte como al morir por ti y por mí. No buscando su propia gloria, no buscando su propio beneficio. ¿Te acuerdas la oración allá en Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, pero si no, que se haga tu voluntad. Joven, si el Hijo de Dios no vino a vivir para sí mismo, ¿quién te crees tú que eres para vivir para ti? Y no empezar a vivir por otros. Mira el mayor ejemplo de humildad, mira el mayor ejemplo de servicio. Y vívelo. Porque al contemplar esto es una cachetada, no sé si con guante blanco, pero nos deja sin palabras y dices, wow, Señor, lo que tú has hecho por mí, por favor ayúdame a replicarlo con otros. Ayúdame a hacerlo con otros. Joven, ¿qué tanto estás viendo la obra de Cristo, conociéndole? Porque el hecho de vivir por los demás no es un acto moralista, no, nace de un deseo de ver
y conocer la obra de Cristo, conocer a Cristo como Pablo lo conoció, ver la obra de Cristo como se describe en estos versículos del 1 al 11. ¿Qué tanto le estás viendo? ¿Qué tanto le estás conociendo? ¿Qué tanto estás viviendo por otros? Y quisiera llamar tu atención a esta pequeña ilustración, aplicación. Mira versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando en el texto es la siguiente vez que aparece la palabra forma, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y yo le llamo a esto posición versus preferencia. Posición versus preferencia. ¿Sabes cuál era su posición? Forma de Dios. Forma de Dios. Si él quería, pudo haber evitado los azotes, pudo haber evitado las burlas. Forma de Dios. Pero ¿sabes cuál fue su preferencia? Forma de siervo. Y vino a morir por un ladrón que estaba ahí al lado, por una mujer sorprendida en adulterio, por ti y por mí que muchas veces le negamos, somos indiferentes. Forma de siervo. Y sabes, joven, a eso estamos llamados. Y quizás tú estás en una posición de reclamar, de enojarte, alguien te hizo, tienes todo el derecho, ¿por qué? Pero tu preferencia puede ser otra. Quizás tú tienes la mejor opinión y tienes el mejor argumento y hasta sí, en verdad tu idea es mejor, pero tu preferencia puede ser otra. Y decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo te apoyo, voy a estar contigo, vamos para adelante con esto. Quizás ahí en la casa, y de verdad lo digo porque muchas veces como jóvenes nos involucramos y nos desvivimos aquí en la iglesia, pero ¿y en tu casa? Muchas veces escuché esa famosa frase, ¿la has escuchado? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y estás ahí en la posición de, ay, mamá o papá, yo quiero que me sirva de esta manera y saqué esta nota en la escuela y me merezco esto, estoy trabajando y también merezco un descanso. Pero tu preferencia puede ser otra y empezar a servirles por amor. Porque al fin de cuentas, eso es lo que significa buscar lo que es de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 y versículos 1 y 2 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Esto, el vivir por otros, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quisiera terminar con esta pequeña ilustración. John Piper en su libro No desperdicies tu vida hace esta ilustración sobre una batalla que se llevó entre Estados Unidos y Japón el 19 de febrero de 1945 en la isla de Iwo Jima, relacionado con aquella famosa pelea o guerra de Pearl Harbor. Y dice así, el 19 de febrero de 1945 comenzó la batalla de Iwo Jima. Era una isla yerma de unos 15 kilómetros cuadrados situados al sur de Tokio, defendida por 22,000 japoneses dispuestos a pelear hasta la muerte, cosa que hicieron. Protegían sus dos pistas aéreas que los Estados Unidos necesitaban en el esfuerzo estratégico para contener la agresión japonesa. Fueron cerca de 1,688 soldados los que llegaron para combatir, y de estos 1,511 murieron o fueron heridos. Solamente 177 lograron salir caminando de la isla, y de ellos 91 soldados habían sido heridos, al menos una vez, para luego volver a luchar. Se requirieron 22 barcos para traer a los soldados a la batalla, y solamente regresaron 8 barcos. Los muchachos norteamericanos mataron unos 21,000 japoneses, pero otros murieron. Otros de ellos mismos murieron. Un mes después se estableció ciertos lotes de panteón. No regresó el cuerpo, pero establecían ciertos lotes en la ciudad de Washington, donde aparecían las lápidas con el nombre del soldado y
y el año en que nació, el año en que murió. Y había 3 lápidas, 3 soldados. El soldado Mike en el lote 3, fila 5. El soldado Harlon en el lote 4, fila 6. El soldado Franklin en el lote 8, fila 7. Y dice, cuando pienso en Mike, en Harlon y en Franklin, recuerdo el mensaje que alguien esculpió en una piedra en ese cementerio. Y en la lápida decía esta leyenda, cuando vayas a casa, diles de nuestra parte que para su mañana dimos nuestro hoy. Diles de nuestra parte que para su mañana dimos nuestro hoy. Oh, jóvenes, parece ser que cuando yo leo este pasaje de Filipenses capítulo 2 y veo el ejemplo de Cristo y veo el ejemplo de Timoteo y veo el ejemplo de Epafrodito que está arriesgando su propia vida, está tirándose al suelo, dice Pablo, expuso su vida por servicio a mí. Parece ser que cuando veo estos pasajes, la unidad a la que Cristo nos está llamando nos lleva al punto de exponer nuestra propia vida por el servicio a otros, a exponer nuestra propia vida por el servicio a otros. Piénsalo, a tirarte sobre el camino. Suena algo loco. De verdad, suena algo loco. ¿Cómo es que hasta ese punto voy a llegar? Hasta dar mi vida para otro. ¿Hasta ese punto quieres que llegue? Joven, si nos ponemos a pensar, eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Diles que para su mañana dimos nuestro hoy. Diles que yo me sacrifiqué y dejé mis deseos y mis intereses por servirles por amor, para que esas personas también gocen de un bienestar eterno al lado de Cristo, gocen de una relación con Cristo, para que ellas también vivan por Cristo. Oh joven, conoce a Cristo, mira su obra en la cruz del Calvario. Enamórate de Él, encontrarás gozo en Él. Y cuando realmente el Señor es tu gozo y tu todo, te das a otros por naturaleza. ¿Por qué? Porque ya no hay nada tuyo a que aferrarte. Ya Cristo lo es todo para ti. Ya Cristo lo es todo para ti. Empieza a vivir por otros. Empieza a vivir por otros. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos confrontados. Señor, ayúdanos a quitar la mirada de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos preferido nuestro bienestar a sabiendas del malestar del otro? Señor, ¿cuántas veces hemos tenido pleitos, contiendas, roces con otros que no hemos querido arreglar? Y Señor, tú nos has llamado a la unidad. Tú nos has llamado a permanecer juntos. Y tú, en aquel Getsemaní, antes de ir a la cruz, oraste al Padre y le dijiste, ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Para que el mundo vea acerca de la unidad. Y para que ellos también se conviertan al Señor, para que otros se conviertan al Señor a través del testimonio de la unidad. Señor, yo te ruego por estos jóvenes y por mí, que realmente nos permitas contemplarte a ti y tu obra en la cruz del Calvario, y nos permitas dejar a un lado nuestros propios gustos e intereses y empezar a vivir por ti. Por favor, Señor, llévanos a la cruz, llévanos también a esa guerra, a dar nuestro todo para el bien del otro, en lo que podamos servir, en lo que podamos ayudar, incluso más de nuestras fuerzas, si tú lo permites, Señor. Yo te pido por cada joven que está aquí, que cada joven que está aquí pueda ver por su mamá y por su papá antes que ellos, por sus hermanos antes que ellos, por sus hermanos en la fe, por sus líderes espirituales antes que ellos mismos, y podamos así cumplir aquello para lo cual fuimos llamados. Ser más a tu imagen y semejanza, buscando lo que es tuyo, buscando lo que es de Cristo. En todo tú seas engrandecido, glorificado. Amén. Gracias, Juan.